Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizán del Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Naúl Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra. Pasamos por aquí para compartir una poderosa enseñanza con el tema el control emocional y el control del celo que todo creyente debe tener. Y la Biblia establece en el libro de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? Ezequiel fue un sacerdote. Lo confirma la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 1 verso 1 en adelante, cuando Dios le da a Ezequiel la visión de los 4 seres vivientes. Y en el capítulo 2 verso 1 le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, que hablaré contigo. Y dice la escritura que el Espíritu entró en Ezequiel y lo afirmó sobre su pie. Y dice la escritura: yo te envío a la casa de Israel, a la casa rebelde que se rebeló contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Y dice la escritura y enseña de que en el capítulo 2 verso 7 dice: le hablarán mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Y dice: hijo de hombre, yo te envío a un pueblo de empedernido corazón. Y dice la escritura: hijo de hombre, come lo que haya. Y cuando le dice come lo que haya, habla la escritura de que vio un libro que estaba escrito con ayes y lamentaciones por fuera. Y dice la escritura y enseña que le dijo come lo que haya. Y cuando lo comió, dice la escritura que le dijo que alimente su vientre, porque toda persona que es llamado por Dios tiene que tener conocimiento. Toda persona que es llamado por Dios tiene que tener escritura. Toda persona que es llamado por Dios tiene que escudriñar las santas escrituras para que pueda discernir lo que va a reprender y lo que no va a reprender. Ahora bien, ¿dónde está la enseñanza de que Dios llame a Ezequiel? La Biblia establece de que Dios llama a este hombre para que reprenda al pueblo de Israel y para que le haga frente al pueblo de Israel. Es tan tal que la escritura muestra y enseña que le dice: hijo de hombre, yo he puesto tu frente más fuerte que la de ellos. Y le dice: hijo de hombre, yo he puesto tu frente como diamante. Todo el que sabe lo que un diamante, sabe que un diamante es fuerte, que no se destruye. Y dice la escritura que no le tema, hijo de hombre. Y dice la escritura y enseña de que cuando Dios le dé el rollo para que lo coma, le dice la escritura más adelante, en el capítulo 3, a la altura del verso 24 de Ezequiel, dice la escritura: hijo de hombre, enciérrate en tu casa. Y cuando le dice enciérrate en tu casa, le dice la escritura y enseña de que Dios iba a pegar la lengua de Ezequiel al paladar. Y cuando le dice esto, dice la escritura y enseña de que le dijo que serás en medio de ellos como varón que no reprende. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Cómo es que Dios manda a un hombre a que le haga frente en el capítulo 2 verso 7 al pueblo de Israel que estaba rebelado contra Dios? Pero en el capítulo 3 verso 24 le dice que se encierre en su casa y que será en medio de ellos como varón que nos reprende. Lo que pasa es que Dios estaba moldeando las emociones y el celo de Ezequiel. Porque lo más difícil es cuando usted tiene celo de Dios y usted está en medio del pecado y no puede reprender, porque el mismo Dios le tiene la lengua pegada a su paladar. Y en el capítulo 3 verso 25 dice la escritura y enseña de que le dijo: más cuando yo te hablare, yo mismo voy a abrir tu boca y voy a hablar a través de ti, para que tú entiendas que tú no vas a reprender cuando tú digas, sino cuando yo diga. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente hoy en día están haciendo desorden y están cometiendo errores? Porque tienen un descontrol emocional y tienen un descontrol del celo. Porque cuando tú tienes control emocional, tú aprendes a discernir cuándo tú vas a reprender y cuándo tú vas a enseñar. Porque hay gente que no pueden ser enviados a una iglesia, porque si van a una iglesia lo que van a hacer un desorden, donde Dios quiere que tú transmitas un mensaje positivo por medio a la enseñanza, porque hay gente que predica la verdad, pero lo predican de una forma que no es la correcta. Por eso yo le doy gloria a Dios, porque Dios me puso en una iglesia como Refugio Celestial y me puso un pastor como mi pastor Naúl Robles Polanco, que mi pastor tiene una equidad y tiene un dominio. La Biblia establece en el libro de Primera de Corintios capítulo 14 a la altura del verso 32, dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Y no está hablando del espíritu ni del hálito, está hablando de las emociones del profeta. Que cuando usted ve el pecado se descontrola, donde Dios lo que quiere es que usted enseñe. Entonces cuando Dios quiere que te transforme y que reprende, entonces no reprende. Usted no ve gente que hablan de la chiva y de la Barbie y del candado y que reprenden la manga corta y están unidos a gente con manga corta. Entonces a los santos le quieren dar persecución porque tienen un descontrol emocional. A los santos lo persiguen, a los santos le dicen que tienen al diablo, a los santos le dicen adúlteros, a los santos le dicen que son ladrones, a los santos le dicen que son estafadores. Pero entonces a los mundanos tú lo ves con ellos, porque hay descontrol emocional. Entonces hay gente que no puede ser enviado a una iglesia mundana, a una iglesia con tinte, con desrizado, con colorete, con chiva, con barba, con candado, con tenis Jordan, con tenis Nike, con tenis Crocky. No pueden ser enviados allá porque van a hacer un lío, van a hacer un desorden. ¿Estamos diciendo que no reprendan? No, sino que el hombre de Dios discierne
lo que Dios quiere. La Biblia establece y enseña que cuando Elías estaba en la cueva, dice la Escritura que pasó un terremoto. Dice la Escritura que pasó, alabanza al Cristo de la gloria, un viento. Dice la Escritura que pasó un fuego. Y dice la Escritura que pasó un silbo apacible. Cualquier humano y cualquier melancólico y cualquier persona hubiese pensado que él estaba en el terremoto. Cualquier persona que no tiene discernimiento, que no tiene lo que es un discernimiento profundo de Dios, hubiese pensado que él estaba en el fuego. Pero como Elías era un hombre que conocía a Dios y conocía lo que eran los sentimientos de Dios, Elías se dio cuenta de que Dios estaba en el silbo apacible, en el silencio. Porque el hombre de Dios discierne cuando va a un lugar qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. El hombre de Dios discierne cuando tiene que decirle perro a una gente y cuando no tiene que decirle perro a una gente. Porque la Biblia establece y enseña de que no den los santos a los perros. Pero también la Biblia establece y enseña de que le aconteció lo del verdadero proverbio. La puerca lavada vuelve a su cieno y el puerco vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Entonces tú a los santos le dices puerco y le dices cerdo, pero a los mundanos te une con ellos. Tú le vas a decir perro y le vamos a decir perro como nuestro pastor nos ha enseñado a los que son perros de verdad. Porque tú ves gente reprendiendo la mundanalidad y tú lo ves en entrevistas que le hacen 4 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, 7 capítulos y tú lo ves que son de que santos y no son santos nada. Y a los santos tú lo ves que quieren rastrillarlos, rastrillan al mundano porque no tienen control emocional ni tienen celo tampoco. La Biblia establece en el capítulo 2 de Lucas, dice la Escritura y enseña, de Juan, perdón, de que cuando Dios llegue, capítulo 2 en adelante, de que cuando Cristo llega al lugar, dice que es allá, ahí mismo a los que estaban vendiendo, a los cambistas y a todo el mundo. Y habla la Escritura y enseña de que él agarró con un azote de cuerda y lo sacó para afuera. Y le dijo, mi casa será llamada casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ve, le llamó ladrones porque era el momento de llamarle ladrones. Ve, él le dijo a los que eran ladrones, le dijo ladrón, no se lo dijo a un santo. A un santo en el capítulo 2, en el capítulo 1 en adelante de Juan, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No le dijo ladrón, porque él tenía un control del celo, él tenía un control de sus emociones. Y Cristo tenía un control tan profundo de sus emociones que en el capítulo 9, verso 52 de Lucas, dice la Escritura y enseña de que los discípulos le dijeron, maestro, pedimos que caiga fuego como Elías y lo consume. Y le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? Ve, porque Cristo discernía el tiempo. A ellos le decía, ladrón, generación de víbora, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos lo eran. Pero a otros le decía, ¿de qué espíritu soy? Porque los discípulos no tenían un control emocional. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que yo lo callaba. Y tuvo Cristo que ir allá. Capítulo 10, verso 13 de Marcos. Dejar los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque ellos lo estaban reprendiendo, porque no tenían un control del celo. Entonces en estos tiempos no todo el mundo está apto para reprender. En estos tiempos no todo el mundo está apto para decirle perro a una gente, que es bíblico. La palabra perro es bíblico, pero hay que saber a quién se le va a decir. Si alguien es perro, le vamos a llamar perro, pero si alguien no es perro y no está revelado con la palabra, sino que es un ignorante, que lo que Dios quiere que tú le expliques, entonces vamos a tener control del celo y vamos a decirle lo que él no sabe para que él sepa. Y si se revela con lo que él sabe, nosotros diciéndole lo que él no sabe, entonces nosotros, para que él sepa que él es un perro, le decimos perro. Pero a los santos le va a llamar perro. Y te confabula con los mundanos, le coge cuerpo a mundano. Entonces a los santos tú quieres de que rastrillarlo, perro del diablo. A los santos tú quieres de que tirarle bombas, de que tirarle de que todo tipo de granadas, de que a los santos quieres tirárselo a los mundanos, los que tienen barba, porque no hay control. Hay gente que están haciendo desorden en el evangelio, no tienen un control emocional y no tienen un control del celo. Dios tuvo que decirle a Ezequiel que se encerrara en su casa y que iba a pegar la lengua a su paladar. Le dijo en pocas palabras, y cuando yo te diga que tú vas a hablar, controla tu celo, porque lo que provoca el celo es el conocimiento. Mientras más conocimiento una gente tiene, más celo de Dios va a tener, a menos que sea un apóstata.
a menos que sea un mundano, a menos que deje pasar las cosas por alto. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios nos puso un pastor como nuestro pastor Naun Robles Polanco, que reprende el pecado. Le llama perro al que tiene que llamarle perro. Pero cuando tiene que restaurar a una gente, lo restaura. Hay gente que están destruyendo donde hay tiempo de edificar. La Biblia establece en el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Ve, el hombre de Dios discierne cuando es tiempo de plantar, cuando es tiempo de plantar, cuando es tiempo de regar, cuando es tiempo de echarle agua y cuando es tiempo de maldecir la higuera porque no dio fruto. Eso discierne el hombre de Dios y tiene control de sus emociones. No comete desorden, no pone el nombre de Dios en vergüenza, porque eso es lo que están haciendo gente, poniendo el nombre de Dios en vergüenza por su falta de madurez, por su falta de control, por su falta de control de emociones, porque son emocionalistas. Entonces Dios capacitó a Ezequiel en todo tipo de dimensiones, hasta le mató a la mujer y controló sus emociones. Le dijo: cuando yo te hable, que yo voy a abrir tu boca y tu paladar para que tú aprendas a hablar cuando yo te hable. Hay gente que están hablando cuando Dios no le habla. Entonces, Dios te bendiga y Dios te guarde.